Saben que a mí me encanta ver el trabajo de nuestro equipo de media y de alabanza, porque cada vez están mejorando, cada vez están implementando cosas nuevas. Yo no sé si se dieron cuenta, pero hoy tenemos una voz masculina en el coro, Santiago. Así que ya lo vieron ustedes, él estuvo con nosotros en Three Trees, pero también es hermoso poder ver cómo Dios nos va trayendo más y más elementos. ¿Saben? El video me encanta porque habla acerca de lo que somos, de Heights en español. Dios nos ha traído aquí con un propósito y de eso vamos a estar hablando en esta serie que se llama Somos Iglesia. Vamos a invertir estos domingos en entender exactamente qué es la iglesia, por qué estamos aquí, para qué estamos acá. Porque sabe, de repente vamos viendo que el concepto iglesia se va perdiendo. El concepto de por qué estamos acá a veces es confuso. Por eso esta nueva serie que se llama Somos Iglesia, queremos ir a aclarar y profundizar en el propósito de la iglesia. Pero en primer lugar, hoy vamos a entender qué es la iglesia. Y lo vamos a hacer desde esta idea principal, que seguramente va a estar ahí en su pantalla. Esta idea principal, mire lo que dice. Somos un pueblo llamado por Dios a través de una genuina conversión a Cristo. Otra vez, somos un pueblo llamado por Dios a través de una genuina conversión a Cristo. Una sola comunidad en el Espíritu Santo, en constante crecimiento y colaborando en la gran comisión. Esa es la idea principal de la cual vamos a estar hablando estos domingos, porque queremos como iglesia tener la idea bien clara. Estaremos hablando el pastor Rafi y yo de estos puntos, pero en primer lugar déjeme aclarar lo que es la palabra iglesia, porque hoy en día decimos voy a la iglesia, los hermanos de la iglesia, me voy a cambiar de iglesia, hay otra iglesia en otro lugar más linda, y quiero aclarar qué es la palabra iglesia. En primer lugar, déjeme decirle que la palabra iglesia, cuando se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento, Jesucristo está hablando de un plan. Y ese plan viene después de una confesión. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces hay uno de ellos que se levanta, usted ya lo conoce, es el que primero se levanta, el que primero habla, ese es Pedro. Y Pedro se levanta y dice, yo creo que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le va ahora a revelar ese plan. Le dice, Pedro, bienaventurado tú porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro, tú no eres tan inteligente para haber contestado correctamente. Él lo que dice es, porque el Padre te ha revelado quién soy yo. Y entonces Jesús va a decir, yo te digo que eres Pedro, pero sobre esta roca voy a edificar y ahí viene la primera vez que se habla de la palabra iglesia. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero antes de ir a ese pasaje, déjeme decirle, la palabra iglesia, ¿qué significaba en su tiempo? En su tiempo, en un momento cuando Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia, lo que los discípulos escuchan es, yo voy a edificar, yo voy a armar un grupo político. Yo voy a llamar a personas a que se reúnan especialmente, pero él usa una palabra que la gente estaba acostumbrada a oírla, pero en el ámbito político, en el ámbito de negocios incluso. Va a decir, yo voy a llamar a un grupo afuera, yo voy a convocar a un grupo de personas para que me siga. Acuérdate que el concepto de un Mesías en ese tiempo, Roma está conquistando, Roma es quien pone las reglas, Roma es quien cobra tributos. Y el pueblo de Israel está esperando un rey que venga a cambiarlo todo. Cuando Jesús dice, tienes razón Pedro, sobre esta roca ahora yo voy a empezar a edificar el grupo de personas que yo voy a llamar afuera. Y ellos seguramente están escuchando con el propósito de un político, con el propósito de ese rey, ese Mesías que estamos esperando. Ahora, porque eso es lo que la palabra iglesia significa en el original. En el original es un grupo de personas que es llamado afuera. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen a los menonitas. Son personas que utilizan un pantalón
les llamamos peto, se me fue el nombre ahora, pero es un pantalón completo con unos tirantes y un pecho, y todo es de mezclilla. Los menonitas usualmente en México, por lo menos, venden queso, y es un queso que ellos hacen. Los menonitas también cosen sus propias ropas, hacen sus propios muebles y todo lo demás. Son una comunidad de personas que ha salido de la sociedad normal y viven de forma separada. Eso no es lo que la iglesia significa. Mucha gente va pensando que una iglesia es un grupo de personas que tiene que salir a vivir de otra forma. Es un grupo de personas que tiene que irse a las orillas de la ciudad. Es un grupo de personas que tiene que irse incluso a los montes. De hecho, en el tiempo de Jesús había una secta llamada los esenios. Y los esenios tenían esta idea de que porque la sociedad está tan corrompida que nosotros vamos a tomar a nuestros hijos y los vamos a llevar a vivir allá a los montes, allá a las montañas, lejos de esta sociedad que está corrompida. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos están equivocados. Lo que no significa iglesia es eso. La iglesia no es un grupo de personas llamadas a vivir allá en el desierto o llamadas a vivir allá en las montañas. No. Cuando Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro, Mateo 16:18, va a decir lo siguiente: sobre esta piedra, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo lo siguiente: voy a llamar a un grupo seleccionado de personas, y sobre esa iglesia entonces yo voy a ir avanzando mi reino. Y mira lo que sigue diciendo al final de este mismo versículo, porque dice, las puertas del reino de la muerte o el Hades no prevalecerá contra ella. Jesús está diciendo, yo voy a edificar, voy a llamar afuera a un grupo de personas, y una vez que ese grupo de personas esté unido y haya sido organizado, las puertas del Hades no se van a sostener. Las puertas del reino de las tinieblas no van a quedar en pie, porque ese grupo de personas que venga lo va a derrumbar. Ese grupo de personas que voy a llamar en mi nombre va a cumplir un propósito tal que el reino de las tinieblas no se va a sostener. Así que, en primer lugar, querida iglesia de Heights en español, cuando en la palabra de Dios vemos la palabra iglesia, es una selección de personas. Y a mí me hace recordar cuando era niño en la Ciudad de México, siempre jugábamos al fútbol. Yo siempre andaba con shorts, de manera que si tú ves mis rodillas, van a estar todas con cicatrices. Tengo una cicatriz por acá, arriba, abajo, acá en el muslo, en este lado, acá adentro. Porque como era niño, vivíamos siempre jugando con vidrios, con pelotas y un montón de cosas, cayéndonos de la bicicleta. Pero me acuerdo esos días de fútbol en la calle donde el dueño de la pelota iba a armar un equipo y el mejor del grupo de amigos iba a seleccionar. Llamábamos a esos capitanes. Y esos dos capitanes empezaban a hacer una selección. ¿Tú te acuerdas de eso? Seguramente. Y empezaban a llamar a los mejores. Y después era el turno del otro. Y escogía a otro de los mejores. Y así va uno por uno, esos capitanes armando su equipo. Yo no sé si tú eras de los primeros que elegían o eras de los últimos que elegían. Porque tú sabes que al último que eligen es el que no juega muy bien al fútbol. No vamos a hablar de estereotipos, pero usualmente al último que eligen es al que nadie quiere. Yo no sé si te pasó, a mí me pasó. En un momento me escogían porque la verdad que jugaba bien al fútbol, pero si no me conocían, si era yo un nuevo integrante en el barrio de mis primos, la gente no me conocía, entonces quizás hasta me escogían al último y después se daban cuenta que había sido una mala opción. Pero ese es un grupo seleccionado, es un grupo que escoges. Ahora nosotros humanamente vamos escogiendo a personas según sus cualidades, capacidades y atributos. La diferencia con Jesús es que Jesús no escogió de esa forma. Lo que hace Dios es llamar a un grupo de personas, pero no por sus atributos,
escoge a un grupo de personas. De hecho, la selección de Jesús, esos 12, era un grupo que los fariseos, los religiosos de su tiempo no hubieran escogido. Eran ignorantes, porque muchos eran pescadores. Eran personas de mala fama, como Mateo. Era un hombre que traicionaba a su pueblo por cobrar los impuestos de Roma. Había mujeres de muy mala fama que lo seguían a Jesús. Y ese es el pequeño grupo que Jesús empieza a seleccionar. De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero uno de los 12 discípulos traiciona a Jesús. Y a mí lo que es interesante es que dice la palabra que antes de Jesús de haber seleccionado a sus discípulos, oró toda la noche. Y entonces se levantó, vino a esa multitud que lo seguía, y de esa multitud escogió a sus discípulos. Dentro de esos 12 estaba Judas. Dentro de esos 12 estaba un hombre lleno de pecado. Un hombre que aún Jesús mismo sabía que le iba a quedar mal. Así que cuando vemos que la iglesia es un grupo de personas que Dios llama afuera, Él está armando su equipo, Él está armando su plan. Va a ser un grupo de personas, y la gran mayoría de ellas con muy pocos atributos para ser elegidos. Dios va a elegir a una iglesia de todas las naciones, de todas las edades, de todos los estatus sociales, de las condiciones económicas. Dios va a escoger una iglesia con diferentes tonos de piel. Va a escoger una iglesia de hombres y mujeres, profesionistas y no educados. Dios va a escoger una iglesia de bonitos y de feos también. Dios tiene un plan. La verdad es que si no hubiera sido por los méritos de Jesús, muy pocos en este lugar podríamos haber sido seleccionados. Si Dios tuviera que seleccionar por estatus, por inteligencia, por capacidad, por familia, por tradición, por atributos, muy pocos de nosotros hubiéramos sido seleccionados. Pero mira, Jesús dice: yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a llamar a gente, yo los voy a escoger, yo los voy a elegir a uno por uno. Y lo voy a elegir en los méritos de Jesús. Así que eso, queridos hermanos, es la palabra iglesia. Cuando hablamos de que somos de Heights, somos la iglesia de Jesús, en primer lugar tenemos que reconocer que somos un grupo que Dios nos ha llamado dentro de todos. Sabes, a mí en la secundaria, cuando uno es joven, varias cosas le rompen el corazón a uno. Ya sea que la chica que te gusta no te hace caso, o en este caso el coach, el capitán de básquetbol no me escogió en la selección. En ese tiempo me gustaba el fútbol, pero quise intentar con el básquetbol. Y yo puse todo mi esfuerzo, y en ese momento, cuando hubo la selección, este coach agarró a sus jugadores y a mí no me agarró. Y yo, la verdad, siendo joven, se me rompió el corazón y agarré mi balón de básquetbol y lo aventé. Dije: no quiero saber nunca más del básquetbol. Y si me preguntas ahora, soy malísimo en el básquetbol. De hecho, no es un deporte que me guste. Y la verdad es porque me rompieron el corazón en ese tiempo. Gracias a Dios que los que forman parte de la iglesia no es porque sean buenos, simplemente porque confían en Jesús. Dice la palabra que Jesús nos conoce, Él llama a sus ovejas. Y yo sé que el tema de la elección es un tema muy espinoso. Yo sé que cuando hablamos de elección, mucha gente se empieza a poner nerviosa y empiezan a hablar: ¿eres tú calvinista o no lo eres? Yo no me considero calvinista, yo me considero bíblico. Y la Biblia habla de que Dios nos ha escogido. La Biblia habla de que Dios tiene un plan, de que Él va a edificar una iglesia, y que cuando Él llame a esa iglesia va a ser tan fuerte y tan poderosa que el reino del Hades no se va a sostener. Porque no es en las cualidades nuestras, sino en las cualidades de Jesús.
Como ves, hay muchos hermanos que hoy faltaron, pero no faltaron porque quisieron. La verdad que tenemos mucha gente que está enferma. Yo les decía, hemos tenido muchos problemas con el COVID ya por 2 años. Y hay familias que se han ido enfermando una por una. Pero es ahora, con esta variante del COVID, que de repente nos ha atacado y nos ha tocado más. Tenemos varias familias al mismo tiempo enfermas. Pero cuando Dios dice, yo voy a llamar afuera a personas, el COVID no los va a detener. Cuando la iglesia se junte, aún el COVID va a ser cosa de niños. Cuando la iglesia se junte, aún las tinieblas más densas van a desaparecer, porque esa selección de personas que yo estoy llamando no son por sus atributos, son por mis cualidades, dice Jesús. Así que iglesia, yo sé, hay asientos vacíos. Usualmente este es un lugar muy grande para nosotros, pero hay mucha gente que no está. Y no están, no por temor, no están por cuidarse a sí mismos y por cuidar al resto de la congregación. Pero querida iglesia, déjame decirte algo. El COVID no va a detener a la iglesia. La persecución no va a detener a la iglesia, porque es un grupo que Dios escoge para sí. Ahora déjame avanzar al punto 2, porque ¿para qué entonces es que Dios escoge de naciones, de edades, de estatus sociales, condiciones económicas? Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 3, versículo 10. Podríamos hablar de muchas razones de por qué existe la iglesia, pero en Efesios capítulo 3, versículo 10 nos va a decir lo siguiente. El fin de todo esto, está hablando Pablo acerca de la iglesia, está diciendo, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio del grupo de personas que yo llamé afuera, por medio de la iglesia. Y se va a dar a conocer a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales. Déjame volverlo a leer. El fin de todo esto, dice Pablo, es que la sabiduría de Dios, y pon atención en esta palabra, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Sabes? El plan de Dios de llamar a ese grupo de personas escogido, ese Dream Team, tiene el propósito de que demos a conocer a Dios en toda su diversidad. ¿Sabes? Romanos capítulo 2 dice que la creación habla de Dios. Los cielos, dicen los salmos, los cielos declaran la gloria de Dios. Tú ves los cielos, ves las estrellas, ves los montes, ves el universo y puedes decir, este es un Dios. Aquí hay un Dios que creó todo esto. Los cielos declaran la gloria de Dios. Eso lo llamamos la revelación general. Todo mundo puede saber que hay un ser superior si ves la naturaleza. Pero lo que dice Pablo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se va a dar a conocer a través de la iglesia. Me encanta lo que el pastor Samuel Núñez dice acerca de Jesús, porque dice Jesús es la revelación específica de Dios. ¿Cómo es eso? Claro, porque al mirar las montañas ves a un Dios poderoso. Pero cuando ves a Jesús, ves a un Dios que ama. Cuando ves el mar, las estrellas y el infinito, puedes entender que hay un Dios superior a todo lo demás. Pero cuando ves a Jesús colgando, puedes ver la gracia, el perdón. Atributos de Dios. Dice Miguel Núñez lo siguiente: su Hijo en la cruz termina revelando a través de su sacrificio en la cruz el amor, la gracia, la misericordia y la justicia, completando así la revelación de la gloria de Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros, querida iglesia? Porque somos un grupo llamado por Cristo, un grupo que Él está edificando, llamados, y se nos ha dado una tarea en base a sus cualidades y no a las nuestras, pero el propósito es que demos a conocer toda la sabiduría de Dios. Que demos a conocer el amor, la gracia, la misericordia, y todo eso se llama evangelio. Pastor, somos una iglesia
Ok. Estamos bajo los méritos de Jesús. Ok, exactamente. Y el propósito es que mostremos a Jesús, que empecemos a mostrar a través del Evangelio todo lo que es Dios. Dios está encargando en llamar a diferentes personas con el propósito de que demos a conocer a Jesús. Y nada más. La iglesia no es solamente un lugar al que venimos. La iglesia es un cuerpo que somos. ¿Y con qué objetivo? Demostrar a Jesús. De manera que ahora que estamos en medio de una crisis de COVID, de manera que ahora estamos por empezar un año nuevo y mucha gente no sabe si va a haber inflación. Mucha gente no sabe si su casa va a perder valor o qué va a pasar con sus finanzas. Dios dice, tú no te preocupes, porque yo tengo un plan más grande. Y el plan más grande, querida iglesia, es que tú muestres a Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14, es muy largo, pero quiero que vayas a casa y que lo leas. Porque Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14, dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos ha dado un propósito. Y el propósito, tú lo vas a ver que se repite constantemente. Y va a decir, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Ya hemos visto el Padre Nuestro la semana pasada. Y hemos hablado de que el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Y hablamos de tres cosas importantes. En primer lugar, que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea famoso. Después que venga el reino y que se haga su voluntad. Pero si te das cuenta y empiezas a unir los puntos, dice la palabra de Dios que hemos sido llamados para la gloria de su nombre. Hemos sido llamados para hacer el nombre de Dios famoso. Así que, querida iglesia, yo quiero que te vayas hoy a casa pensando cuál es tu tarea. Tu tarea es hacer el nombre de Dios famoso. Ahora la pregunta es, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es que vamos a hacer el nombre de Dios famoso? ¿Cómo es que de repente vamos a llegar a que eso sea algo práctico? Déjame terminar diciéndote que somos una iglesia en el momento más oportuno y juntos llegamos a tener el momento más poderoso. Tú me has escuchado decir varias veces que cuando estamos aquí juntos a las 12:30, mejor dicho, desde las 11 que llegamos, 12:30 hasta la 1:30 que nos vamos, es el momento más poderoso. Yo quiero que mires alrededor. Yo quiero que mires alrededor en medio de este lugar tan grande, porque ¿sabes qué es lo que está pasando? Que estamos aquí los que Dios ha escogido. Estamos aquí los que Dios ha escogido, los ha llamado de un país, de una edad, de un género. Y estamos acá con el propósito de dar a conocer a Dios, hacer su nombre famoso. Pero también en tercer lugar, este es el momento más poderoso. Y déjame decirte por qué. Porque por alguna razón se puede pensar que la iglesia es un edificio. En un momento cuando decimos voy a la iglesia, lo que tú estás pensando es voy a ir a ese edificio a las 12:30. El edificio, a veces se piensa que la iglesia es la reunión, los ministerios, los programas, la ayuda. Cuando decimos voy a la iglesia, o cuando decimos me voy a otra iglesia, o cuando decimos ya la iglesia no es la misma, ¿sabes qué estamos pensando? En algo que no es lo que Cristo había pensado. Estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando de algo más pequeño de lo que Cristo tenía en mente. Por eso es que cuando estamos juntos es el momento más poderoso, porque en ese momento es cuando se reúnen los elegidos de Dios para venir a adorar a Dios y para ponernos de acuerdo en todo lo que Dios tiene planeado. Ya sea en una clase, ya sea en la predicación, ya sea en el momento que salimos. ¿Sabes? Cuando estamos en este lugar, experimentamos el amor. Cuando estamos en este lugar, experimentamos la paciencia. Cuando estamos en este lugar, entendemos el compromiso que es estar juntos los unos con los otros.
Te voy a poner un ejemplo. Y este es el ejemplo perfecto. En esta mañana a las 9:30, yo me senté allá arriba en esa esquina. Y mientras el resto de nuestra congregación en inglés estaba aquí adorando, yo estaba solo allá arriba. Y en ese lugar solo, mientras todos cantaban, yo no quise cantar. No porque no me amo al Señor, simplemente porque mi voz se oía horrible. De hecho, se oye horrible siempre. Pero estando yo solo allá arriba, ¿sabes cuántas voces había? Una sola voz. Y entonces se escuchaba completamente todos mis errores. Y entonces cuando después vine y me senté junto con mi esposa en aquel lugar, en la segunda sesión, había más voces. Y entonces toda mi imperfección no se escuchaba tan feo, porque los demás la cubrían. Pero lo más importante es que juntos nos animábamos los unos a los otros. Yo no sé en los que se sientan allá atrás o los que por ahí de repente van allá arriba y se sientan a ser espectadores. Déjame decirte que tienes toda la libertad de sentarte donde quieras, ¿okay? Por eso tenemos este lugar, para que haya espacio, te sientas seguro. Pero la verdad te voy a decir que no es la misma experiencia. Sentarte allá solo, sentarte por allá aprovechando el espacio, no es la misma experiencia, y te lo puedo garantizar. A ustedes que están allá en casa, que nos están viendo, todo del COVID, la verdad que todos hemos experimentado la iglesia en el sillón, en alguna forma. Yo te puedo decir que mientras aquí estábamos cantando, allá en casa cantar era más difícil. Allá en casa quizá ni cantaron. Mientras acá nosotros nos poníamos de pie y podíamos levantar las manos, allá en casa seguramente que fue medio raro si lo hicieron. Y quizá porque era muy raro, no lo hicieron. Hoy en día se habla, hermanos, de la iglesia virtual. Hoy en día se habla de la iglesia, no importa el lugar, simplemente que estés conectado con Dios. No, yo creo que es importante definir que no existe tal cosa como iglesia virtual. La iglesia virtual, miren, los servicios es importante que los veamos en línea. Y no quiero que lo tomen un reproche, especialmente quienes están en casa. Si es necesario tener que ver el servicio en línea, lo hacemos. Pero no es el plan de Dios. Si es necesario que el lugar esté vacío, que solamente hay un predicador aquí mirando a una cámara, lo hacemos. Pero no es el plan de Dios. De hecho, si estás enfermo, lo mejor que debes hacer es quedarte en casa, mirar el servicio en línea. Pero lo mejor que debes hacer es venir a este lugar. Lo mejor que debes hacer es reunirte con los demás imperfectos como tú. Porque en esa imperfección general, lo que puede llegar a brillar, ¿sabes qué es? Es Cristo. Y cuando empieza a brillar Cristo, se empieza a cumplir el propósito de Dios. No, Señor, no a nosotros la gloria. No, Señor, no que me vengan a mirar a mí. No, Señor, que digan The Heights en español, mira qué iglesia. No, es que la gente diga, mira el Dios al que esta gente sirve. Mira al Dios al que esta gente adora. Por eso es importante hacerlo juntos. Por eso es importante, y por eso te lo digo, no va a ser lo mismo que te sientes allá en la esquina a que te sientes acá con los demás hermanos. Pruébalo y verás. Yo no les quiero condicionar a que se sienten todos acá, no, simplemente te estoy diciendo, es un ejemplo muy claro de lo que es venir y adorar al Señor juntos. En algún momento podemos pensar que la iglesia es el edificio, y lo acabo de decir. Esto no es la iglesia. La iglesia son esas personas que están alrededor tuyo. Y mientras haya 2 o 3, ahí está la iglesia de Dios. Pero créanme que en The Heights en español somos más que 2 o 3. Y me encanta ver cómo la gente va regresando a este edificio, porque juntos somos mejores. En algún momento también, déjame decirte que algunos piensan que ¿a qué vengo a la iglesia? La iglesia, yo vengo a escuchar un programa, vengo a escuchar a alguien que habla o vengo a escuchar a otros que cantan. Déjame decirte que la iglesia es un lugar al que tú vienes a servir.
y tu presencia comienza a servir. Simplemente estar sentado en un lugar, empiezas a servir. Porque te vemos, nos anima a que estés aquí. Pero déjame decirte también que la iglesia es para servir. Mucha gente va pensando que esta iglesia no me gusta, porque lo que tiene en su mente son los ministerios no me gustan. Ahora, los ministerios son importantes. Y yo siempre que hay personas que me dicen, los ministerios no me gustan, yo siempre les digo, ¿y cómo nos puedes ayudar a que el ministerio mejore? ¿Cómo podemos hacer para que juntos vayamos creciendo? Sabes, la iglesia es para servir. Alguien me preguntaba, pastor, esa pareja acaba de llegar a la iglesia, ¿pueden servir? ¿Sabes cuál es mi respuesta siempre? Deben servir. Esa pareja que acaba de llegar, tiene 2 semanas con nosotros, debe servir. En primer lugar, si son creyentes, y si no son creyentes, los dejamos que abran una puerta y les predicamos el evangelio. Pero si están acá, deben servir. Este lugar no solamente es para espectadores. Ahora es diferente, no deben liderar, porque la iglesia tiene líderes. Y los líderes son probados. A los líderes en toda la palabra de Dios se habla de que deben ser probados, gente madura, gente lista para servir. Pero queridos hermanos, tú estás acá para servir. Déjame decirte por último lo que Paul W. Powell nos dice acerca de la iglesia. Él dice, la iglesia no es un edificio, aunque se puede reunir en uno. No es una organización, aunque se organiza. No es un escenario para espectadores, aunque así parezca de vez en cuando. Son las personas de la familia de Dios que se unen por su dedicación común a Jesucristo. Y es un lugar donde se cuida y se nutre a los de la fe cristiana. Te voy a decir esto, querido hermano. La iglesia es de Jesús. Y Él nos ha llamado a que juntos edifiquemos su reino. Si tú no estás sirviendo con nosotros todavía, te voy a animar a que salgas allá a la mesa de misiones y te anotes. Y puedes decir, hermano, yo no sé en qué voy a hacer, la verdad que no soy bueno, la verdad que yo no tengo tantos talentos. Y nosotros te vamos a decir, bienvenido al equipo, porque sabes, aquí estamos todos sin talentos. Aquí estamos todos los que no sabemos ni qué hacer, pero ¿sabes qué? Juntos somos mejores. Y esperamos que estés sirviendo en alguno de estos ministerios. Si es la primera vez que vienes y no sabes por qué estamos aquí juntos, te voy a decir, estamos aquí por Cristo. Y ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Pero te voy a decir algo. Cristo es nuestra identidad. Él nos llama. Él nos ganó con su sangre. Él nos dice, vengan, vengan a mí. Tú que no te crees que vales. Tú que no tienes valor. Tú que tu familia es un desastre. Ven a mí. Porque cuando vengas a mí yo te voy a equipar. Y entonces te voy a meter dentro de este plan. Somos una iglesia. Rafi, ven por favor. Y vamos a tener la Santa Cena. Y mientras Rafi va subiendo, déjame orar. Porque quiero que pienses, si tú estás solamente visitándonos, ¿qué es una iglesia? Yo pensé que era un edificio. ¿Qué es una iglesia? Yo pensé que era ese lugar donde huele a incienso y donde la gente es perfecta. La iglesia es un lugar donde todos los imperfectos se reúnen. Y donde toda esa reunión de imperfectos, Dios espera que su nombre sea glorificado y sea famoso. Déjame orar contigo antes de iniciar la Santa Cena. Decir, Dios, somos una iglesia, Padre. Somos un cuerpo de personas llamadas a hacer algo especial. Yo te agradezco, Señor, por mis hermanos que están aquí. Dios, porque cuando más nos vamos conociendo, más imperfectos nos damos cuenta que somos. Mientras más vamos hablando, mientras más vamos intimando en nuestras vidas, cuando más gente me conoce, se dan cuenta que yo no valgo. Se dan cuenta que no soy lo que pensaban.
Pero Padre, mi tarea es mostrar a Jesús. Nuestra tarea como iglesia es mostrar a Jesús. Ser honestos en decir, no, yo no soy lo que esperabas. Sin embargo, Jesús así me llamó. Y sin embargo, Jesús tiene un plan conmigo. Y ese plan es que su nombre sea glorificado y no el mío. Padre, yo te ruego que como iglesia de Heights en español entendamos que estamos juntos aquí, no un grupo de espectadores, sino un grupo de servidores imperfectos que no pueden hacer mucho, pero en tu nombre, Dios, aún las puertas del Hades no se van a quedar de pie cuando juntos avanzamos en el Evangelio y avanzamos tu reino, Dios. Padre, gracias por nuestros hermanos en casa, bendícelos, que sanen pronto y que lleguen a este lugar. Porque Dios, este lugar sin su presencia no es el mismo. Juntos somos mejores. Gracias por Cristo, Señor. Amén. Amén.